Ya está. Bueno, vamos a hablar hoy del tema 2 de embriología. Ya, que el tema es sacado del libro de Lachman que se llama Gametogénesis, conversión de células germinales y en gametos masculinos y femeninos. Vamos a ver cómo pasa todo esto. Este capítulo lo que trata más que todo, en resumen sencillo, es de cómo nosotros, desde dónde se empiezan a formar una célula germinal. O sea, dónde aparecemos. Uno dice, no, nosotros aparecemos desde la formación del ovocito o del espermatozoide, vamos a ver, pero ¿desde dónde vienen eso? No, todo tiene un origen. ¿Ya? Y ahí entran lo que son las células germinales primordiales. Listo. Ya. Las células germinales primordiales son las primeras celulitas que nos van a ayudar para lo que son la producción sexual, ¿no? La reproducción sexual de los seres humanos. Y estas aparecen al inicio de la embriogénesis. Es decir, que desde que es un embrión todavía, desde que se está formando, aparecen estas células germinales primordiales. Solo que estas células germinales primordiales, como bien sabemos, en la mujer tienen que ir ¿a dónde? A sus ovarios. Y del hombre tienen que ir ¿a dónde? A sus testículos, ¿no? Entonces tienen que ir a un trayecto, tienen que pasar por un trayecto y llegar a estos órganos sexuales. Pero ya no le vamos a decir órganos sexuales de la mujer ni órganos sexuales del hombre. Gónadas le vamos a decir. Ese es el nombre. Gónadas. Gónadas femeninas y gónadas masculinas. Gónadas femeninas son los ovarios. Gónadas masculinas, testículos. Listo. Ya. Listo. Entonces empezamos. Como le dije, primero viene por las células. Ay, caramba. Células germinales primordiales. Ya esta es una G. CGP, células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales, ¿dónde se encuentran o dónde aparecen? Aparecen en el epiblasto. ¿Ya? Uy, que no pinta bien. Epiblasto. Y este epiblasto está en la segunda semana. Importantísimo. Puede ser pregunta de examen. Segunda semana. Ya, ¿por qué? Ya vamos a ir viendo en el otro capítulo, en primera, segunda semana, cómo se va formando esto. Y esto aparece, en la segunda semana, aparece lo que son dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. ¿Qué significa epi? ¿Qué significa hipo? ¿Qué significa blasto? A ver, otro colorcito. Epi significa arriba, ¿no? Por encima. Hipo, abajo, por debajo, ¿no? Blasto significa joven, célula activa, célula que está trabajando mucho, que está muy activa su función, ¿me entienden? Y, y ustedes creen, o sea, pongámonos a pensar, creen que la célula de un bebecito que se está formando no está activa. Claro, está creciendo, se está formando su bracito, se está formando su piernita, entonces está muy activa porque tiene que crear más células, tiene que hacer de todo. Entonces, por eso se llaman blastos. Estamos en una etapa que está pluripotente. Pluripotente es que pluri de mucho, potente de con fuerza, ¿no? Entonces está creciendo muy rápido, por así decirlo. ¿Ya? Listo. Eso sería ahí. Las células germinales primordiales, ¿dónde aparecen? En el epiblasto en la segunda semana. ¿Qué más? Sigamos. Uy, ya. Listo. Luego, ya en la gastrulación, que esto es en la tercera semana, en la gastrulación, vamos a verlo después en la tercera semana, en la gastrulación aparece una línea primitiva, una estría de la línea primitiva. Y es donde estas células germinales primordiales van a invaginarse y van a entrar para migrar. ¿A dónde? Hacia una pared, la pared del saco vitelino. Que después, en resumen sencillito, quiero que sepan que todo esto pasó, ¿dónde? En la etapa embrionaria. Todo esto, estas células germinales primordiales que estamos viendo aquí, a ver, otro color. Estas de acá, estas células germinales primordiales, ya las estamos formando desde que somos unos bebés. Es decir, las mujeres, las niñas,
las bebés nacerán con ovocitos, ¿no? Con sus células ovocíticas. Sí, nacen con ovocitos. Pero nacen en un estado de pausa, un estado de stand-by. Entonces como que no los utilizan. Que ya vamos al por qué y todo eso. Pero es así. El chiste es que la mujer nace con hartos ovocitos. Y uno dice, a ver, ella nació con eso. Pensábamos que tal vez en la pubertad es donde se va formando eso. No, ya los tiene desde chiquita. ¿Ya? Pero si ya lo tiene de chiquita es porque desde bebé se formó. Ah, ¿ve? Entonces desde bebecita ya se estaba formando. ¿Desde qué? Desde la segunda semana apareció, ¿no ve? Las células germinales primordiales aparecieron en la segunda semana. Pero como le dije, estas células germinales primordiales tienen que tienen que transcurrir a ciertos lugares. Y en la segunda semana está, ¿dónde? En el epiblasto. Pero de ahí tiene que ir a otro lugar, al saco vitelino. ¿Cómo? Por medio de la gastrulación. La gastrulación la vemos... Uy. Que ocurre la che que no... Ya, por medio de la... Uy, no escribe. Gastrulación. Ya, por medio de la gastrulación, que lo vamos a ver después en la tercera semana. Ya, la vamos a poner acá. Tercera semana. Tercera... Ay, que la mano pinta. Tercera semana. Aparece la gastrulación. Y aparece una línea primitiva, que es donde se invagina. Invaginar es... Un ejemplo sencillito sería, por ejemplo, imagínense cuando lavan sus zapatos o sus medias blancas, ¿no? En el lavamano. Ponen un tapador, ¿no? Un corcho, no sé cómo se llama, negrito, ¿no? Para que el agua no escape. Entonces lo ponen, lo tapan y cuando están lavando o enjuagando, qué sé yo, se llena, ¿no? El lavamano con agua. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo destapamos, imaginemos que en la gastrulación aparece una línea primitiva que está como que huequita. Entonces nosotros cuando destapamos, volviendo al tema de lavamanos, lo destapamos y el agua empieza a girar y se empieza a meter a los tubos de la cañería, ¿no? Lo mismo pasa que en la gastrulación, eso es invaginar. Ese movimiento de meterse pasar de un compartimiento a otro, eso es invaginar. Entonces, esto pasa en la gastrulación, se invagina, ¿no? Ya, eso ya lo vamos a ver después, que cómo se invagina del ectodermo al mesodermo y cómo pasan a ser, o sea, cómo pasa a ser las tres partes las tres capas de la gastrulación, que ya lo vamos a ver bien. Eso más adelante, pero es lo que quiero que entiendan, que esto pasa desde que ya se fecundó el bebé, ya se unió el espermatozoide con el ovocito, se unieron, formaron el cigoto. 2 semanas después aparecieron las células germinales primordiales. Ya está. Y a la tercera semana, ¿dónde se fueron estas células germinales primordiales? A saco vitelino. ¿Por medio de qué? De la gastrulación. ¿No? Uy, no escribe, che. A ver con mi dedo. Saco vitelino. ¿No? Ahí está. Entonces así. Luego, en la cuarta semana, ahí recién se van a ir ¿a dónde? A las gónadas. Cuarta semana. ¿Dónde se van a ir? Gónadas. Pero estas gónadas están en desarrollo. Todavía no están listitas. Gónadas. Ay, caramba. En desarrollo. Importante, en desarrollo. No están listas. Solo que en estas cuartas semanas es como que el saco vitelino están migrando. Hay una migración. Se están moviendo desde el saco vitelino. ¿A dónde? A las gónadas. Dependiendo, ¿no? Si es mujer, ¿a dónde sería? A los ovarios. Si es hombre, a los testículos, ¿no? Entonces, en la cuarta semana están viajando, ¿no? Es como decirle, yo quiero ir a La Paz, digamos, ¿no? Y me toma 2 días. Ya, hoy es el día, no sé, hoy es el día 10 y voy a llegar allá el día 13, ¿no? Entonces yo puedo decir que desde el día 10 estoy yendo a La Paz, ¿no? Y cuando llego, el día 13. Aquí es lo mismo. En la cuarta semana, ¿no? Las células germinales primordiales, desde el saco vitelino, ¿van a dónde? A las gónadas. Desde la cuarta semana, perdón. Viajan. Pero cuando llegan a la quinta semana.
es donde llegan. ¿Ya? Cuarta semana salen del saco vitelino y quinta semana ya llegaron. Y ahí vamos a ver que pasa todo un proceso de que es la espermatogénesis y la ovogénesis. Otras nuevas palabritas que es muy importante aprender. Ay caramba. Ovogénesis. Ay, me escribí, che. Ovogénesis. Ya. Ovo, que significa huevo, por la forma característica de los ovocitos. Es redondita, es muy grandecito. No, para hacer una célula es grandecito nomás. Y Génesis, como sabemos bien en la Biblia, Génesis es el inicio de todo, el primer libro de la Biblia y es el inicio de la creación, ¿no? Entonces, ovogénesis es lo mismo, es la creación de estos ovocitos. Espermatogénesis, ¿qué nos va a decir? Lo mismo, ¿no? Ya sabemos que Génesis, espermatozoide. Entonces, la creación de los espermatozoides no hay que darle tantas vueltas, ¿no? Ya. Sigamos. Listo. Ya sabemos cómo estas células germinales primordiales tienen una ruta, tienen un camino, cómo tienen que ir desde el epiblasto, desde la segunda semana, tienen que ir ¿a dónde? Al saco vitelino, desde la tercera semana, ¿no? Y desde el saco vitelino en la cuarta semana viajan ¿a dónde? A las gónadas, llegando ¿a dónde? A la quinta semana. Entonces ya sabemos la ruta, pero imagínense que, pucha, se perdieron en la ruta, ¿no? Se fueron por otro camino, otra vía. Y aquí empiezan lo que son los famosos teratomas. Ya. Entonces vamos a poner acá una señal. A ver, un corchete así. Si no se cumple este camino, si no se cumple... Uy, ¿por qué no pinta bien esto? Si no se cumple... Si no se cumple, ¿qué va a pasar? Forma teratomas. Ay, caramba, che. Teratomas. Y estos teratomas tienen mucho, ¿cómo se llama? Mucha información, o sea, tienen toda la información genética. Y es como que están todos en un estado pluripotente. Necesitan que alguien los detenga. Entonces, como no llegan a su lugar donde están las gónadas, que tienen otras células que van a estar encargadas de tenerlas y todo, ¿qué va a pasar? Estas van a seguir su transcurso normal, van a seguir haciendo mitosis y todo. Y lo malo es que no saben cuál es su función, cuál es cuál es su objetivo en esta vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a crear dientes, hueso, cabello, ¿no? Ojos, empiezan a crear donde no hay, entonces donde no debe estar, digamos, ¿no? Imagínate en el bebé, en el embrión, le empiezan a salir en lo que era su brazo, a su brazo le empiezan a salir ojos, pelo, o hueso, o dientes incluso. Eso es un teratoma, ¿ya? Una hormiga acá, ya. Sigamos. Listo. Entonces ya sabemos cómo se forman los teratomas. ¿Qué más? Vamos a hablar ahora de la teoría cromosómica. ¿Qué es la teoría cromosómica? De la herencia, ¿no? Vamos a ver por qué tenemos esas características del padre, por qué tenemos esas características de la madre, ¿ya? ¿Cómo es? Y para ello vamos a... Olvidemos esto un ratito de ovogénesis, después lo vamos a ver, porque eso es parte del tema de meiosis, un poquito de mitosis, a ver, recordando algo de lo que se avanzó en el CUP. Ya, sigamos. Primero que nada, para saber la teoría de la cromosómica de la herencia, primero tenemos que entender que tenemos 23 pares, ¿no? Pares de cromosomas. Listo, tenemos 23 pares de cromosomas. Quiere decir que tenemos 23 de la madre y 23 del padre. Para que sea entendible, voy a hacerlos de la madre color rojo y del padre color azul, ¿ya? Listo, tenemos 23 pares. Pero, ¿cómo tenemos esas características del padre y de la madre? Ya lo vamos a ver más ratito. Primero que nada, quiero que sepan que 22 pares, ¿no? De aquí de los 23, 22 son autosomas. Autosomas.
Auto significa uno mismo, yo mismo me lo puedo hacer, yo mismo lo hago, ¿no? Es de mí misma, yo mismo, automático, de mí mismo, ¿no? Algo así. Soma es cuerpo, entonces como que células que se encargan de tener información genética de tu propio cuerpo. O sea, te va a dar las características corporales que te ha dado tu padre, te ha dado tu madre, o tal vez cosas hereditarias de tu abuelo, digamos, ¿no? Incluso por eso es que hay esas características de las enfermedades que uno va heredando, ¿no? Del padre, la madre, o que digamos si tu padre o tu madre son diabéticos, puedes tener como o sea, como una susceptibilidad de también ser diabético, solo porque tus padres lo fueron, porque está en su genética de ellos, y si está en su genética de ellos, obviamente está en la tuya. Listo, tenemos los 22 autosomas, ya. Entonces tenemos también un par, el último par, ¿de qué? De células, perdón, de cromosomas sexuales, es el par sexual. Lo que define es el sexo. Define si va a ser hombre, define si va a ser mujer. Dependiendo, ¿no? A ver, un latingo. No está bien este uno. Ya, un par sexual. Par. Ya, esto define si va a ser hombre o va a ser mujer. ¿Cómo sabemos si va a ser hombre o va a ser mujer? Si tiene las características de X, Y, ya, va a ser hombre o masculino, ¿no? Masculino. Y si tiene la característica X, X, va a ser femenino. Ya, listo. Ya sabemos ahí cómo están formando. Ya, ahora quiero explicar cómo es que nosotros obtenemos información del padre y de la madre en la mitosis. Cómo es que no perdemos esa característica. Ya, recordemos, tenemos 23 pares, tenemos 23 pares de cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre. Ahora, quiero que se olviden eso de que un cromosoma se lo ve así. Uno lo dibuja y piensa que es así, ¿no? A ver. Así, así. Y con su centrómero ahí, ¿no? No es así. Ahí está, digamos, su centrómero. Un cromosoma no se ve así. O sea, ¿cuándo podemos ver un cromosoma de esta manera? Lo vemos cuando está en una fase de mitosis, cuando se está condensando. Todavía no lo vemos así. En realidad nosotros lo tenemos a los cromosomas así. A ver. En realidad a nuestra información del ADN lo tenemos así, todo desparramado, ¿no? En todo nuestro núcleo. Pero cuando ya se está preparando para hacer una mitosis, ¿qué hace esto? Imagínense que es un hilo delgadito. Se empieza a enrollar. Eso es compactar, se empieza a compactar. Entonces empieza a hacerse más visible en el microscopio, ¿no? Porque imagínate, era muy delgado, muy largo, entonces no se lo ve. Entonces se empieza a enrollar en sí mismo y se empieza a compactar, a achicar. Pero achicándose se engruesa. Entonces, como se engruesa, se puede ser más fácil de verlo, ¿no? Listo. Como es más fácil de verlo, vamos a ver que ahí es donde empieza a hacer una copia, ¿ya? Empieza a hacer la copia de su ADN, una duplicación, ¿ya? Duplica todo el ADN. Y al duplicarlo, vamos a ver, imagínense aquí está normal, ese es un cromosoma, pero se duplicó, ¿no? Aquí se duplicó, aquí tenía un centrómero, ¿ya? Y se duplicó. ¿Qué pasó? Se duplicó y ahora parece como lo vemos en las imágenes, ¿no? Así. Pero recuerden, no teníamos solo de la madre, teníamos también del padre. Por eso lo vamos a hacer de la madre rojo. Del padre estaba acá. Ahí está su centrómero. Uy. Y también se duplicó. Ya. ¿Por qué los pongo así? Porque en realidad se los ve así. ¿Cómo se los ve? Se los ve así. Se los ve así. Y aquí el de la madre. Eso los convierte en un par de cromosomas. Ahí está. Ese es el par de cromosomas que de verdad tenemos así. Pero cuando empieza una mitosis, ¿qué era la mitosis? Era la división de la célula para formar nuevas células, ¿no? A través de la mitosis formamos dos células nuevas, ¿no?
Pero si queremos hacer dos células nuevas, tenemos que hacer que la otra célula tenga la misma información genética de la antigua. Entonces para eso tenemos que duplicar la información. O sea, pasamos de, a ver, pasamos de esto a esto, ¿no? Entonces ya, se duplicó. ¿Y qué pasa? Ya vamos a ver las fases, ¿no? Ahí ya entramos a las fases. ¿Cómo se da? Listo, listo. Tenemos primero lo que es la profase. Ya esta es fase de la mitosis. Profase, prometafase, ¿no? Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Ya, profase, prometafase. Ya, para no repetir voy a hacer esas corchitas. Prometafase, metafase. Uy, caramba. Anafase y telofase. Listo. Ahora sí, ahí están las partes, ¿no? Cómo se divide la célula por mitosis. Ya. Primero que nada, en la profase es como que todos estos cromosomas están ahí, todos desparramados, hilados así, todo, no se lo puede ver. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a enrollar y se duplica. Eso es lo que pasa en la profase. Empieza a duplicar, ¿no? Se empiezan a duplicar. Es decir, vamos a dibujar aquí la célula. Digamos que esta es la célula, ¿no? Su membrana ahí, Digamos que este es el núcleo para hacerlo más grande. Y obviamente su membrana está más por fuera. Listo. Ya. Vamos a ver que tiene aquí esta celulita, su núcleo, tiene información genética de la mujer, ahí todo desenrolladito. Tiene aquí por acá otra de la mujer, otro por acá. Pero también tiene del hombre. Tiene uno por acá, otro por acá, otro por acá. ¿Qué pasa? Cada una tiene su centrómero. Tiene ahí un centrómero por acá, otro por acá. Entonces, ¿qué hace? Le dije, se empiezan a duplicar. ¿Y a qué? A compactar. Cosa que se los puede ver. Vamos a ver, eso es en la profase. Vamos a ver en la prometafase. ¿Qué pasa? Ya, de nuevo vamos a hacer el núcleo. Quita el núcleo, Pero, ¿qué dije? Cada una de estas tiritas, la rojo, la azul que vemos, empieza a duplicarse, empieza a ser una hermanita. Ya, aquí digamos. Aquí. Otra por aquí. Una así. Ya. Obviamente toditas estas están unidas por un centrómero. Vamos a hacer al otro. Más bonito lo vamos a hacer al del hombre porque la mujer no me ha dado espacio para... Me olvidé hacer esa unión para los centrómeros, ¿no? Así como el del hombre tiene que ser de la mujer, sus centrómeros ahí. Así, y obviamente la mujer igual, pero no lo hice bien. Ahí con sus centrómeros uniditos. Y ya estamos viendo cómo se duplicó y ahora a esto se le llaman cromátides. Esto es un par de cromosomas, o sea, este es el cromosoma doble, este es el cromosoma simple. O sea, aquí en los cromosomas dobles es cuando se está preparando para su mitosis. Ya vamos a ver después cómo pasa eso. Facilito. Vamos a ver que afuera están empezando a aparecer estos centriolos, ¿no? Estos centriolos están empezando a aparecer afuera, preparados para cuando la membrana nuclear desaparezca, ellos van a lanzar unos citoesqueletos, que son los microtúbulos, ¿no? Vamos a ver que lanzan unos microtúbulos que se van a adherir ¿con quién? Con estos centrómeros, estos verdecitos acá. Se van a adherir a los microtúbulos. Eso lo vamos a ver en la siguiente fase. ¿En cuál? Metafase. Ya vamos en la metafase ya. Profase, metafase. Ya en la metafase ya no hay lo que es la membrana nuclear y toditas estos cromosomas que hay acá
Por si acaso, tiene que ser 23 el hombre, 23 la mujer, ¿no? Todingas esta, ya, se fueron en una línea que se llama línea ecuatorial. ¿Por qué se llama línea ecuatorial? Porque si ustedes ven o se compran un globito del mundo, ¿no? Una pelotita del mundo, y buscan el Ecuador, está al medio de toda la pelotita esta, ¿no? Del planeta, está al medio, y esa es la línea ecuatorial, por eso le llaman así. Y justamente, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Los cromosomas, que ya tienen sus copias, ¿no? Que ahora son llamadas cromátides cada copita, ya están así. Una azulita por acá. Una roja. Ya, así. Están ahí, con sus centrómeros, obviamente, ¿no? Con sus centrómeros ahí. Y los centriolos están ya al acecho. Están aquí arribita, vamos a hacerlo por aquí. Aquí a un hito y aquí al otro. Y sacan sus microtúbulos, uno para acá, otro para acá, así. Se adhieren a los centrómeros. Y mediante esos microtúbulos, ya esa unión del centriolo con sus microtúbulos a los centrómeros forma lo que es el uso mitótico. Eso es el uso mitótico. Entonces puede hacer pregunta, ¿no? ¿En qué fase se forma el plano ecuatorial? En la metafase. ¿En qué fase se forma el uso mitótico? En la metafase, ¿no? Entonces así. Listo, ya están adheridos. Y ahora vamos a ver la siguiente fase, que es la anafase. ¿Ya? Es donde, ¿qué pasa? Estos centriolos, por medio de sus microtúbulos, empiezan a jalar desde los centrómeros y lo parten de nuevo. Ya, vamos a ver en la anafase como los centriolos, aquí estamos un centriolo acá, otro centriolo acá. Ya, rápido lo vamos a hacer estos dibujos porque si no me tardo. Ya. Saca su microtúbulo acá, otro acá, acá, acá. Aquí le hice más, ¿no? Más cromosomas, pero ya. Los separó. Miren cómo estaban aquí arriba en parejita, porque tenía la copia. Bueno, no, ya no es copia, es una duplicación. Copia se le dice cuando sacamos una pequeña porción de la información genética del ADN. Pero cuando copiamos toda la información completa, ya eso es una duplicación, ¿no? Es prácticamente lo mismo que copia, pero solo que esta tiene la misma característica, ¿no? No podemos decir, a ver, de los iPhone, digamos, ¿no? El primer iPhone creado allá en su, qué sé yo, en su laboratorio, ¿dónde harán pues los iPhone, no? Donde hacen los técnicos. El primer iPhone creado es el original. Pero los otros, que son igualitos a ese, son duplicaciones. Duplicaciones originales. Entonces aquí están las duplicaciones originales. Listo, miren cómo estaban acá así. Y pasaron de estar así a estar así. ¿Por qué? Porque le dije que en un inicio cómo estaban en realidad verdaderamente los cromosomas, así, en tiritas, en una tirita, no estaban dobles. Si estuvieron dobles es porque duplicaron su ADN, lo duplicaron y ahora se vieron así. Pero recordemos que lo duplicaron porque quieren hacer otras células, ¿no? Entonces cuando, gracias a los centriolos, se separaron y vemos cómo se separaron, ¿no? ¡Pac! Listo. Ya tenemos información de padre y madre para esta célula, información de padre y madre para esta otra. Listo, ya está. Ahora ya está prácticamente. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que toda esta información esté bien protegida. Y eso pasa a lo que es en la telofase. En la telofase es donde todos estos centriolos agarran, lo compactan, o sea, lo forman en un lugar en específico. O sea, aquí está separadito, ¿no? Lo que trato de decir es que todo un chiverío ahí dentro de la célula. Aquí también. No, o sea, todo está donde. ¿Por qué creen que todo se empieza a enrollar así como una pelotita? Porque quieren hacer el núcleo, ¿no? Quieren hacer su núcleo. Lo vamos a hacer de nuevo aquí. Listo.
En estos otros anteriores dibujos no había núcleo. Ahora sí lo hay. Entonces, ¿qué pasó acá? Resumen, listo, o sea, aquí estaban los cromosomas de una célula normal, empezó a duplicar su ADN, ¡pah! Ya lo duplicó, aquí está, se duplicó. ¿Qué pasó? Ucha, tiene que perder su membrana nuclear, que es esta capitalila, tiene que perderla. ¿Para qué? Para poder separar a sus cromátides, ¿no? La separa. Separa las cromátides por medio de los centriolos, gracias a sus microtúbulos, listo, lo separó. Ahora, todos estos pues perdieron su membrana nuclear, necesitan crear su membrana nuclear. Y ya están, sus membranas nucleares. Ahora ya son dos células. Ya, aquí es la célula 1 y la célula 2. Ya son dos. Eso es la mitosis. En resumen, ¿no? Ya en histología se lo va a ver mejor. Uy, che. Ahora la tengo de pausa, quiero tomar agua. ¿Dónde está? Ya, a ver. Listo. Sigamos. Ahora vamos a entrar a la parte de un poquito así de meiosis. Ya. Digo un poquito porque eso se va a ver mejor en histología. Pero es muy importante saber. Ya. La diferencia con la meiosis es que aquí, ya en la mitosis, al final recuperamos los 23 pares cromosómicos para la célula 1 y la célula 2. Pero en la mitosis, aparte de que pero en la meiosis, aparte de que no hace las dos células hijas, sino que hace 4, ya no tiene los 23 pares, sino que tiene 23 cromosomas simples, no tiene par normal. O sea, el otro tenía 46 y este tiene 23, listo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Aquí lo que hace prácticamente, vamos a hacerlo sin núcleo y eso, directo al grano. Ya. Lo que pasa es que ya vimos cómo esto se empieza a duplicar el ADN, todo, y empieza a formar sus cromátides, ¿no? Entonces vamos a ver que está así, todo hilito. Del hombre igual. Todo hilito. Ya se duplicó, ya se duplicó. Ya, ahí está su centrómero. Ahora vamos a hacer más grueso esto. Ahí está su centrómero. Aquí está el otro centrómero. Se unieron ya, están ahí. Todo hilito. Pero esto empezó a compactarse, ¿no? Y se hicieron una paralela doble. ¿Cómo? Así. Empezó a enrollarse y se hizo más gruesito. Así. Ahora el del hombre. A ver. Así. Ahí está su centrómero todavía. Se hicieron parejita. Cromosomas de la madre, cromosomas del padre, se hicieron parejita. Estuvieron ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa? Ya, como están ahí parejitas, recordemos que nosotros tenemos características. A veces uno se parece más o bien a la mamá, o uno se parece a veces más o bien al papá, ¿no? O sea, predomina la genética del padre o predomina la genética de la madre, ¿ya? ¿Cómo pasa esto? Y lo que pasa es que aquí hay un entrecruzamiento, y todo entrecruzamiento se le denomina quiasma. Importante eso, quiasma, porque cuando vean otras estructuras, por ejemplo, el entrecruzamiento de las fibras ópticas se entrecruzan, también se le llama quiasma, pero es quiasma óptico. Entonces quiero que sepan que todos esos entrecruzamientos es quiasma. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué, digamos, no? ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó fue que simplemente estos cromosomas de acá que dibujé hace ratito se entrecruzaron. Voy a dibujar cómo se entrecruzaron. Ya. Es como que, a ver, este está por aquí, este así. Más larguito lo voy a hacer. Centrómero acá, centrómero acá. Ya, ahí está. Se entrecruzaron, pero miren cómo este cromosoma rojito de la mujer
tiene parte de la patita del cromosoma del hombre. Y como este cromosoma del hombre, ¿no? El azulito, tiene parte de la patita del de la mujer. Hubo un entrecruzamiento y en ese entrecruzamiento como que, oye, dame un poquito de tu genética y yo te doy parte de la mía, y como que se entrecruzó la información, ¿no? Importante eso, porque vamos a ver más adelante cómo estas, por eso hay meiosis 1 y meiosis 2. Entonces en la meiosis 1, ¿qué va a pasar? Me van a separar a esto, miren. Me los van a separar así. Tienen sus centrómeros, ¿no? ¿Recuerdan? A ver. Así. Una patita por aquí azul, ¿no? Ahora el otro. El otro estaba por aquí. Una patita roja. Centrómero. Entonces, ¿qué pasó? Me lo separó, pero ahora no me lo separó a las cromátides, sino que me lo separó a los cromosomas con estructura doble. Me lo separa. Es decir, esta de acá se va para el otro lado y esta se va para el otro lado. Listo. Pero recordemos que no tiene que ser así. Tienen que ser unos cromosomas de 23 pares. Perdón, de 23 simples, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Empieza lo que es la meiosis 2. Y en la meiosis 2 lo que hace simplemente es de nuevo lo que vimos en mitosis prácticamente. Lo separa, sus centriolos, ¿no? Aquí un centriolo, ¡pah! Agarra ahí y separa esto. Lo separa y ya empieza a quedarse así. Empieza a quedar una cromátide, un cromosoma, perdón. Ya empieza a quedar uno con toda la información genética de la madre, poquito del padre, poquito, otro con información genética de la madre, pero con algunas características del padre también, ¿no? Lo mismo acá del otro lado, padre y un poquito de la madre, cosas así. Entonces uno puede decir, te pareces mucho a tu mamá, o te pareces mucho a tu papá, y no te pareces nada a tu papá, y solo a tu mamá. Entonces uno ya sabemos por qué, ¿no? Entonces por eso. Ya, entonces ya tenemos ahí. Y recordemos que tenemos 23 de este lado, 23 de este otro, 23 de este otro, 23 de este otro, y ya tenemos los 23 homólogos para hacer que la célula sea haploide. Listo. Ahora vamos a ese término, justamente vamos a hacer qué es haploide, qué significa, ¿ya? Y para eso quiero que entiendan lo que significa euploidía. Euploidía, si recordamos un poquito de así, este ejemplo va a ser con algo de matemática. Recordemos que nosotros en el colegio nos enseñaron lo que son los números primos, ¿no? Si me recuerdan, se llamaban números primos. Y números primos, por ejemplo, el número primo de 3, que eran 6, 9, 12, 15, ¿no? Así sucesivamente. ¿Ya? Uy. Eso es la euploidía aquí, ¿ya? Pero, ¿quién es el número inicial? ¿De dónde se basa toda esta euploidía en estos números? Del 3, ¿no? Este es el número inicial, este es el primerito. Entonces vamos a decir que este 3 es un número haploide. Haploide. Listo. Vamos a decir que este otro número, el 6, es como que el 3, pero doble, ¿no? Porque es 6. Eso lo convierte en un diploide. En este caso, el 9, vamos a hacerlo más aquí abajito, ¿qué se llamaría? No, esta es la T, triploide. Lo mismo con el siguiente, tetraploide, pentaploide, hexaploide y así sucesivamente. Pero nosotros solo vamos a ver hasta esto. Haploide y diploide. Listo. Nuestras células mitóticas son células diploides porque son número de 23 pares, o sea, son 46. Vamos a hacer el ejemplo con nuestras células, ¿no? La euploidía en las células del ser humano. El número primo que vamos a sacar, con el que va a ser la base de todo, va a ser el número 23. Si tenemos el doble de 23, o sea, el número primo de 23, ¿cuál es? 46.
Entonces vamos a decir que este 23 es haploide y este 46 es diploide, ¿no? Si tuviésemos el tercero, ¿no? Sería 69. Obviamente no hay. Bueno, podría ser que haya, no sé, la verdad, pero no hay. Pero si en ese caso hubiese, digamos, sería triploide, ¿no? Así. Ese sería el ejemplo entonces, ¿no? Entonces en la mitosis nuestras células están en este estado, en estado de diploide, y en la meiosis en haploide. ¿Por qué? Porque recordemos que en la meiosis lo primordial es generar un espermatozoide y un ovocito. Entonces, imagínate esto. Imagínate que hagamos ya, que tengan 46 cromosomas tu espermatozoide y 46 cromosomas el de la mujer, ¿no? Lo unimos y me va a dar un total de haber sacando cuenta, creo que 92 cromosomas. Y eso ya no sería pues ni diploide, ni triploide, sería tetraploide ya. Sería 4 veces más que el 23, ¿no? Entonces, no tiene que ser así. Por ende, hay por eso existe lo que es la meiosis, para partirlo de nuevo otra vez a la mitad y formar 23 pares y 23 pares. Perdón, 23 normales y 23 normales, 23 haploides y 23 haploides, para que el espermatozoide, que solo tiene sus 23 cromosomas, con el ovocito que solo tiene 23, cuando se llegan a juntar, llegan a de nuevo a restablecer estos 46. Listo, ya está, nada más. Entonces para eso necesitamos que sean haploides, porque imagínate si no tuviésemos esa función de meiosis, ¿qué harían nuestros cromosomas, no? Duplicarían altísimo, sería feo, fatal. Ya, sigamos. Entonces así, características rápidas, a ver, vamos a ver que en la meiosis, ¿no? En la mujercita, característica es que en la meiosis tiene ahí su celulita, se empieza a dividir en una grande y en una más pequeña. O sea, más pequeña es que tiene poco citoplasma, escaso citoplasma, no tiene mucho líquido adentro, ¿ya? Y al hecho de que no tenga mucho líquido adentro, la hace degenerarse, ¿ya? Esta grandecita otra vez se divide en otra grande, pero otra vez en una chiquita, y esta chiquita en otras dos chiquitas. Listo. ¿Qué va a pasar? Como le dije, estas tres, que son los cuerpos polares, no pueden vivir porque tienen escaso citoplasma. Se degeneran, se destruyen. Pero este sí es el que vive, y este es el que está listo para ser fecundado, que ya vamos a ver más adelante. Listo, ya está, listo. Pero en el espermatozoide es al contrario. O sea, aquí quedó uno vivito en el espermatozoide. No, en el espermatozoide da 2, y de esos 2 dan otros 2, queda un total de 4, y cada una tiene 23, 23, 23. Cada uno tiene sus 23 cromosomas. 23, cada uno tiene 23, y este de acá también tiene sus 23, obviamente, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hubiese una mala meiosis? Es decir, volvamos aquí el cuadrito de acá. ¿Qué pasaría si en la etapa de la meiosis 2 no se llega a dividir correctamente? Ay, caramba. ¿Qué hice? ¿Qué pasa si en la etapa de la meiosis 2 no se llega a dividir correctamente esto? No se llega a dividir correctamente para formarme esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, el cromosoma se va a quedar tal cual como está. Y el hecho de que no se haya podido partir, como aquí lo vimos en este ejemplo, se le conoce como una no disyunción. No disyunción. No disyunción, en resumen, no se dividió, o sea, no se partió. ¿Y qué me genera esta no disyunción? ¿Qué me genera? ¿Cuál es la característica de una no disyunción en la etapa de la meiosis 2? Y es que, miren esto. Imaginemos esto, ¿no? A ver, vamos a dibujar. Ya. Tenemos aquí, como les dije, tenemos lo que son los 23 pares de cromosomas, ¿no? Y tenemos que dividirlo.
vamos a hablar en el caso de un espermatozoide, digamos, ¿no? Este espermatozoide tiene todavía sus 23 pares, pero tiene que irse un lado para acá, un lado para allá. Pero el hombre tiene aquí, miren, ¿no? Vamos a hacer con palito. A ver, espérenme un ratingo. Ya, aquí le vamos a hacer una Y. Aquí le vamos a hacer una X. Ya. Número 1, 2, 3, 4. Aquí le vamos a poner 21. No, 22, 23. Ahí están, 23 pares. El rojo es de la madre, el azul es del padre, ¿no? Listo. Sabemos que esta celulita pertenece a un varón porque su par cromosómico, su par sexual de los cromosomas es XY. Listo. Recordemos que estos están en parejitas y tenemos que separarlos. Tenemos que separarlos porque necesitamos que sean haploides. Ahorita están en un estado de diploide. Tenemos que separarlos y que sean haploides. Listo. Es decir, aquí en otro cuadro vamos a crear los espermatozoides, ¿no? Un espermatozoide de este lado va a estar ahí. A ver. A ver, 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23. Y en el otro lado, vamos a hacer no, vamos a borrar esto. Más lejito, ¿no? Porque es otra célula, no es la misma. Ya, miren qué pasó aquí. Miren qué pasó aquí. ¿Qué va a pasar? Recordemos que aquí está enumerado, lo vamos a enumerar 1, 2, 3, 4. Este era el 21, 22 y 23. Obviamente para no hacer todos los palitos lo estoy saltando los números, pero es para que recuerden esto. Aquí, como les dije, ¿qué pasó? Aquí estaban sus 23 normales, estaban en pareja todos. Pero esta parejita tenía que divorciarse por medio de la disyunción. Tienen que hacer una disyunción, ¿ya? Y al hacer esa disyunción, cada uno se va a su lado. Entonces las cromosomas sexuales de la mujer, digamos, ¿no? Se van para un lado y el del hombre se van para el otro lado, ¿no? No necesariamente tienen que ser mujer para un lado y el hombre del otro lado. Cualquiera se puede ir, ¿ya? Puede ir de este lado hombre, de este lado mujer, y después en la siguiente fila puede ir mujer, hombre, cualquiera, no importa, ¿ya? Entonces cada uno se va para su lado para crear una célula nueva. Miren. Uy, che, de nuevo le hice lo mismo. Cada uno se va para su lado para crear su célula nueva. Esta es la célula 1, la hombre, célula 2. O espermatozoides 1, espermatozoides 2. Listo. Entonces miren cómo se dividieron, ¿no? Uno se fue para un lado, otro se fue para el otro. Y así. Todo normal, todo está tranquilo aquí. Pero miren qué pasó acá. ¿Se dividieron? No se dividió, ¿no? O sea, la fila 21 que estuvo acá no se separó. Es decir, no hubo una disyunción. Por eso se llama no disyunción. Ahí voy. Y al no haber una correcta disyunción, ¿qué va a pasar? Aquí, en este lado, tenía que tener ¿cuántos cromosomas? 23 cromosomas para ser haploide. Y aquí también. Pero en este caso, aquí también tiene que tener sus 23, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasó? Uno de los cromosomas del lado azul se quedó para el lado rojo, haciendo que el lado rojo tenga un cromosoma de más. A eso significa, vamos a borrar este de acá. Eso significa que en el lado rojo ahora hay 24 cromosomas. Pero en el lado azul perdió un cromosoma, ya no tiene 23. ¿Tiene cuánto? 22 cromosomas. ¿A qué me voy? Ahora imagínate, este espermatozoide salió del hombre todo tranqui y fecundó. Fecundó un ovocito todo tranquilo. El ovocito tenía 23 cromosomas. Pero a ver, este espermatozoide fecundó al ovocito de 23. Ahora hagamos la suma. 23 más 22, ¿cuánto es? 45. Eso significa
¿Está completo o no está completo? No lo está, no está completo. Le falta un cromosoma. Y a eso se le llama monosomía o monosomia. No sé, voy a ver cómo se utiliza ese acento ahí, ¿no? Monosomia. Y en este caso, porque tiene solamente un cromosoma en un lugar, ¿ya? ¿Entienden? Tiene uno nomás. Bueno, ahorita les voy a explicar cómo, por qué. ¿Ya? Pero en este caso, en el otro, tiene 24. Entonces se va a unir a uno de 23 y ahora va a tener 46. Perdón, 47 va a tener. Tiene de más, uno de más. Y ya vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso aquí. Expliquémoslo bien. Vamos a explicar el número 22, ¿ya? Que le falta uno. Listo. Vamos a hacer aquí número 1. A ver. Muy grande. Creo que con esto acabo esta parte. Número 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23. Ya. Recordemos que aquí era 1, 1, 1, 1, 1. En el 21 no tenía nada, en el 22 sí. Aquí era lleno, ¿eh? Ya. Esto es del célula de espermatozoide, la braga, espermatozoide. Y aquí ovocito. Ya. Recordemos los mismos números ahí. Vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5. El 21 también lo tiene, el 22 también y hasta el 23 lo tiene. Todo lo tiene. El ovocito de la mujer lo tiene todo. ¿Qué va a pasar? Como les dije, el espermatozoide y el ovocito se unen, se aparejan, se vuelven a hacer una parejita. Cosa que ahora ya no se los ve así. Se los ve así. Así juntito. Juntito, 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 juntito. 1, 2, 3, 4, 5. Pero en el número 21 solo se queda uno solito. ¿Ven esa diferencia? Aquí se quedó este solito. ¿Por qué? Porque este de acá no tenía pareja. Entonces se quedó solo. Por eso se llama mono es uno, somía. Ah, ya vemos. Entonces ahí entran las enfermedades congénitas, que es la monosomía. Este tipo de monosomía, ¿cuál sería? ¿Qué número es este? 21. Monosomía 21. Así se dice, ¿ok? Lo mismo va a pasar aquí con el otro. ¿Ya? Este es un ejemplo de que aquí hay 22 cromosomas en realidad, ¿no? ¿Ya? Y en la otra mujer habían sus 23 tranquilamente. Pero cuando se unieron hizo unos 45 porque hay una deficiencia de un cromosoma. ¿En dónde? En la fila de cromosomas 21. Entonces se llama monosomía 21. Listo, ahora vamos a ver cómo pasa con esta que tiene una de más. Lo mismo, y vamos a hacer el mismo cuadrito. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo cuadrito. Ya. Así, así. Ya. Y vamos a hacer la misma fila, por si acaso. Vamos a ver que en el cuadro de acá, ¿no? En el 21 de esta fila donde tenían uno de más, tiene doble. Vamos a dibujar ese doble, ¿no? Vamos a dibujar ese doble. Ahí está doble. Ya. Y el de la mujer está normal. ¿Qué pasó? Todos se juntaron de nuevo, como lo dijimos, se aparejaron todos los cromosomas cuando hubo la fecundación. Pero en la 21, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es lo característico aquí? Que en el 21, ¿no? Este se aparejó con estos dos. Es decir, no es que ya no había nadie, ahora sí hay, pero hay de más, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El cigoto o la célula nuevita van a ser en la etapa 21, en los cromosomas 21, van a haber 3. Y a eso se lo conoce como una trisonomía. Una trisonomía. A eso se dice trisonomía.
Y vamos a ver que hay distintas trisonomías. Trisomía 21, síndrome de Down, ¿no? Trisonomía 18, trisonomía... ¿Qué más? Trisonomía 13, que el trisonomía 18 es el síndrome de Edward y el trisonomía 13 es el síndrome de Patau, que ya vamos a ver. Entonces, eso quería que entiendan. ¿De dónde? ¿Por qué se llama trisonomía? Ya está, ya. Facilito. Ya. Eso lo vamos a ver después. Muy largo.